Según una encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, un 7% estima que la dictadura militar fue buena, un 37% la califica de mala. Además, con el paso del tiempo, empeora la imagen del general Augusto Pinochet y solo un 9% lo considera el mejor gobernante del siglo XX. Hay varios datos que queremos compartir con ustedes. Hace un par de minutos les llevamos en directo la entrega de estos resultados y les habíamos prometido una conversación un poco más a fondo respecto de ciertos temas. Está en el estudio de CNN el director del Centro de la Realidad Contemporánea del CERC, Carlos Huneeus. Gracias, Carlos, por venir. ¿Cómo está usted? Gracias a ustedes, muy bien. Para tener una idea, la encuesta de este tema anterior, para tener rangos de comparación, ¿cuánto se había realizado? ¿Con motivo de qué? En esta oportunidad repetimos preguntas que hemos aplicado en distintos momentos, Okay. Algunas y con distinta regularidad. Hay algunas que hemos aplicado desde 1987, como es la imagen de la evaluación del gobierno, el general Pinochet usando el término gobierno, que es más neutral que el régimen. Otra pregunta es el régimen, que la empezamos a aplicar más tarde. Hay otras preguntas que hemos hecho, por ejemplo, la causa del golpe de Estado, la aplicamos por primera vez el año 2003, es una pregunta abierta y la hemos replicado ahora. Otras preguntas, como digo, en espacio anterior, no hay ninguna pregunta nueva y el interés nuestro es saber cómo ha evolucionado la opinión pública sobre estos temas de memoria. Tenemos allí entonces, hay un aumento importante que dice que el régimen fue solo malo, a diferencia de otras respuestas que puede haber sido un poco bueno, un poco malo, sino que hay un aumento en aquellos que califican el régimen 100% de malo. ¿Qué cifras puedes compartir con nosotros, Carlos? No, eso efectivamente se produjo un salto muy importante con la medición que hicimos anterior de esta pregunta, que fue el 2009, y eso da cuenta de que las visiones sobre el régimen tienden a polarizarse entre buenas y malas, se desploman en comparación a las mediciones iniciales e incluso las que se hicieron en los años a comienzo de la década del 2000, en que había una evaluación matizada de cosas buenas y malas, de tal manera que se polariza, y también se polariza cuando revisamos la pregunta que pregunta sobre el gobierno, el general Pinochet, con alternativas muy bueno, bueno, regular, malo, muy malo, en la cual claramente predominan las opiniones negativas. Ahora, un dato también relevante es que el 76% considera a Augusto Pinochet dictador, incluso aquellos que se reconocen como cercanos a la alianza. Sí, eso es hoy día, con ese nivel de porcentaje casi unánime o cerca de la unanimidad, esa categoría era inferior en el pasado. Cuando empezamos a aplicar esa pregunta el año 96, aproximadamente un 25% de chilenos negaba que fuera un dictador. Eso se mantuvo a lo largo del tiempo y comenzó a decaer los que rechazaban que había sido un dictador, fundamentalmente con el caso Rix, cuando se descubrieron las cuentas secretas que él tenía. No así cuando fue detenido en Londres. El impacto de la detención en Londres no tuvo ningún impacto ni positivo ni negativo en la imagen de él, pero sí el hombre de Estado, el que había cuidado esa imagen de que se había sacrificado por Chile, se desmoronó cuando se descubrió la fortuna que tenía en las cuentas personales. ¿Cuán influidas, Carlos, están a su juicio las cifras en general del estudio, en todas las preguntas que se hacen, por el hecho de que este finalmente ha sido un año en el que se conmemoran los 40 años? No sé si estas mismas cifras se hubiesen generado en un sentido u otro, si es que hubiese sido realizada esta encuesta el año pasado, el antepasado o probablemente el año que viene. ¿Cuánto siente usted que tiene que ver estas cifras con la conmemoración? Bueno, puede ser. Ahora, esta encuesta la aplicamos al trabajo de campo, se hizo en junio. Correcto. Entre el 11 y el 21 de junio, cuando todavía no estaba tan candente el tema. No estaba tan presente como ahora, de tal manera que algún grado de influencia existe, y eso es la conveniencia de hacerlo ahora. Eso y algunas preguntas, como dije, la aplicamos el 2003 con ocasión de los 30 años, que no tuvo el impacto que tenía ahora. Pero yo diría que el impacto que se ha producido en las últimas semanas no está presente en los datos nuestros. Un diálogo que teníamos con Carlos Huneeus, el director del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea CERC, respecto de este sondeo que se ha hecho para evaluar la opinión de la ciudadanía con motivo de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Gracias, Carlos, por habernos permitido esa interrupción con información de tribunales. De las cosas que también recoge esta encuesta y que me parece relevante que nos puedas detallar es que la gran mayoría cree que no están superadas las divisiones del pasado. ¿Qué cifras arrojó esta encuesta respecto de lo que ustedes pudieron ver? Bueno, efectivamente,
aplicamos dos preguntas que son complementarias para ver, porque son temas demasiado delicados en los cuales uno puede sacar conclusión a partir de una sola pregunta. Entonces puede ser repetitivo, pero es que se trata precisamente de eso. Una frase que dice: se han olvidado las divisiones. Mucha gente opina en esos sectores de élite, sectores conservadores, afirma: mire, el paso del tiempo ha desvanecido las divisiones provocadas por el régimen militar. Esa tesis es rechazada por el 75% de los chilenos, porcentaje tan alto que eso quiere decir de que personas de todos los tramos de edad, de todas las posiciones políticas, votantes del gobierno y de la oposición, están en contra de ella. Y la frase opuesta a ella es la afirmativa, que dice que se mantienen las huellas dejadas por el régimen militar, y el porcentaje afirmativo también es altísimo, un 75% también que está de acuerdo con esa afirmación. Es una pregunta que hemos aplicado nosotros del año 2004, se ha mantenido a pesar del paso del tiempo, no ha disminuido, lo cual demuestra que hay una vigencia del régimen militar, de lo que eso significó extraordinariamente importante. Hay un porcentaje de gente que no responde, que son los jóvenes, en el caso de se mantienen las huellas, que es mayor los que no responden, un 27%. Entonces tiene menos vigencia en ello, pero de todas maneras el conjunto de la población, las personas que tienen de 26 años en adelante, prácticamente el 90% tienen opiniones sobre este tema. Carlos, finalmente agradecidos de tu tiempo aquí en el CNN. En general hay la sensación ambiente que para las personas que son más adultas, el grupo etario más avanzado, no solo tiene más conciencia de lo que fue el golpe porque probablemente lo vivió, sino que además tienen opiniones un poco más marcadas respecto de lo que significó el golpe en sus vidas, a diferencia de una generación más joven que prácticamente lo está leyendo un poco en los libros de historia. De todas las preguntas que ustedes hacen, ¿hay alguna idea, alguna hipótesis que uno pueda instalar por grupo etario de lo que significó el golpe para unos y otros? Solo como ejemplo quiero sacar a colación una pregunta que tiene esta encuesta que dice que para los mayores de 60 años Allende también es responsable del golpe de Estado, probablemente no así para el grupo etario más joven. ¿Hay alguna conclusión concreta, insisto en la pregunta, del golpe de Estado respecto de un grupo etario y del otro que uno pudiese concluir? Efectivamente, el golpe de Estado tiene mayor impacto todavía en quienes lo vivieron o escucharon directamente de sus padres respecto de los otros, ¿no? Pero de todas maneras la visión del golpe de Estado está opacada por la presencia del general Pinochet, porque es el que se le identifica como principal responsable del golpe de Estado. Entonces ahí se confunde ese hecho político del 11 de septiembre con la evaluación que se tiene del régimen surgido a partir de ese acontecimiento, lo cual lleva a que el impacto del 11 de septiembre sea tan vigente porque el general Pinochet murió recién en el 2006, ¿no? Perfecto. Entonces no estamos hablando de 40 años, sino que estamos hablando de menos tiempo. De la historia reciente. Carlos, muchísimas gracias por haber venido al estudio a compartir estas cifras del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, que entiendo además están en su sitio web, www.cerc.cl. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.